La primera noche que dormimos en esa casa, mi hermana pequeña me despertó llorando. Tenía 9 años. Me dijo que alguien caminaba dentro de las paredes. Yo tenía 16. Le respondí lo que cualquier hermano mayor respondería, que era el viento, que era la madera vieja, que los sonidos en las casas antiguas son así. Le dije que se durmiera. Eso fue un error. Nos habíamos mudado a esa propiedad en octubre, cuando los árboles del patio todavía tenían hojas, pero el frío ya empezaba a filtrarse por los marcos de las ventanas. Era una casa de 2 plantas construida en los años 40, con techos altos, pisos de madera que crujían con cada paso y esa clase de silencio que no es tranquilidad, sino ausencia. Mi madre la consiguió a un precio ridículo. Nadie preguntó por qué. Las primeras semanas fueron normales, o al menos lo que nosotros llamábamos normal. Cajas sin desempacar, el olor a pintura fresca que intentaba tapar algo más viejo debajo, y mi hermana Valeria durmiendo con la luz encendida. Ella era la que más notaba los sonidos. Yo los atribuía a la estructura. Mi madre los ignoraba porque estaba exhausta del trabajo, pero Valeria los escuchaba con una precisión extraña, casi clínica para su edad. No eran golpes, no eran crujidos del techo, eran pasos, ligeros, lentos, deliberados, y venían del interior del closet de su habitación. Durante 2 semanas asumimos que era algún animal, una rata quizás, un pájaro atrapado en el entretecho. Mi madre llamó a una empresa de control de plagas. Vinieron, revisaron el techo, miraron debajo del piso y dijeron que no encontraban nada. Nos cobraron de todas formas. Los pasos continuaron. Fue un jueves por la noche cuando todo cambió. Valeria golpeó mi puerta pasada la medianoche. Estaba descalza, con el pijama torcido y los ojos abiertos de una manera que no era miedo normal. Era otra cosa, era certeza. Me dijo, alguien raspó desde adentro, con dedos. Entré a su cuarto, me acerqué al closet. Era un armario empotrado, antiguo, con puertas de madera que no cerraban del todo. Lo abrí. Ropa colgada, una caja de juguetes en el piso, el olor habitual a madera y naftalina. Nada fuera de lugar. Pero entonces lo vi. En el panel del fondo, exactamente donde la madera se unía al muro, había una ranura, fina como una línea dibujada con lápiz, pero perfectamente horizontal, demasiado uniforme para ser un defecto estructural, demasiado larga para ser una grieta natural. Era el contorno de una puerta. Fui al garaje a buscar una palanca. Valeria me siguió. Ninguno de los dos dijo una palabra. La madera cedió con un sonido seco, casi como un hueso al quebrarse. Necesité aplicar fuerza 3 veces antes de que el panel se separara del marco. Era más grueso de lo que parecía y estaba fijado desde adentro con 2 pestillos de metal que alguien había instalado con posterioridad a la construcción original. El tipo de modificación que no figura en ningún plano arquitectónico porque nadie quiere que figure. El olor llegó primero. No era el olor a encierro que uno asocia con un sótano o un ático sellado durante décadas. Era algo más reciente, más vivo, más animal. Humedad mezclada con algo orgánico que no supe identificar en ese momento, pero que reconocí instintivamente como el olor de un ser humano en un espacio pequeño. El olor de alguien que duerme, que respira, que existe en un lugar donde no debería existir. Detrás del panel había un pasadizo. No era un espacio accidental. No era el resultado de un error de construcción o de paredes mal calculadas. Era intencional. Tenía aproximadamente 70 centímetros de ancho y poco más de 1 metro de altura, lo que obligaba a entrar agachado. El suelo era de madera sin pulir. Las paredes eran concreto desnudo y se extendía hacia la oscuridad en una dirección que, según mis cálculos,
Corría paralela al pasillo principal del segundo piso. Encendí la linterna del teléfono. Le dije a Valeria que se quedara en la habitación. Ella no me hizo caso. Avanzamos en silencio, agachados, sin hablarnos. El piso crujía bajo nuestro peso de una manera diferente a como crujía el resto de la casa. Era un crujido más resonante, más hueco, como si hubiera espacio vacío debajo. La linterna iluminaba apenas 1 metro adelante. Lo que estaba más allá permanecía negro. El pasadizo hacía una curva suave hacia la derecha y luego se ensanchaba ligeramente. En esa zona más amplia, el techo subía unos 20 centímetros, suficiente para incorporarse un poco. Vi que las paredes tenían marcas, no jeroglíficos ni mensajes, nada dramático. Eran rayas verticales marcadas con lo que parecía un marcador negro. El tipo de marcas que alguien hace para contar días. Había docenas de ellas. Seguí avanzando. La linterna llegó al fondo del pasadizo, donde el espacio terminaba en una pared de concreto. Y fue entonces cuando el haz de luz cayó sobre los objetos que estaban en el suelo. No eran materiales de construcción, no eran desperdicios de décadas pasadas. Eran cosas de alguien que estaba vivo, cosas de alguien que había estado allí esa misma semana. Una bolsa de dormir enrollada con cuidado, como si alguien la hubiera guardado antes de salir por la mañana. Una mochila de color negro con las cremalleras cerradas. Al lado, 3 botellas de agua plástica, 2 de ellas todavía llenas. Una linterna de mano con las pilas puestas. Y en el piso, junto a la pared, un conjunto de envoltorios de comida, pan de molde, barras de cereal, una bolsa de nueces abierta a la mitad. La fecha de vencimiento del pan era para dentro de 4 días. Valeria lo vio antes de que yo pudiera reaccionar. Se quedó paralizada, mirando los envoltorios, y luego me miró a mí con una expresión que no era pánico, sino algo más difícil de procesar. La confirmación de que ella había tenido razón todo el tiempo, que los pasos eran reales, que los rasguños eran reales, que durante 2 semanas, mientras dormía a 3 metros de ese panel, alguien había estado al otro lado, observando. Traté de pensar con claridad. El cerebro tiene una tendencia perversa a buscar explicaciones racionales en los momentos en que ninguna explicación racional alcanza. Pensé en algún empleado de la construcción que usara el espacio como refugio. Pensé en un adolescente sin hogar. Pensé en cualquier cosa que hiciera la situación menos aterradora de lo que era. Pero la realidad era esta. Alguien había modificado ese armario para tener acceso oculto al interior de nuestra casa. Alguien había dormido a centímetros de mi hermana de 9 años durante al menos 2 semanas. Alguien que conocía la distribución de la propiedad, que sabía cuándo dormíamos, cuándo nos duchábamos, cuándo estábamos solos. Alguien que llevaba suficiente tiempo allí adentro como para haber marcado los días en la pared. Empecé a contar las rayas. Había 43 grupos de 5, 215 marcas, casi 7 meses. 7 meses antes de que nosotros nos mudáramos, esa casa había estado vacía, lo que significaba que esa persona había comenzado a vivir allí antes de que nosotros llegáramos. Y cuando llegamos, simplemente continuó. Tomé a Valeria del brazo. Le dije en voz baja que saliéramos, que fuéramos por el teléfono, que llamáramos a mamá, que llamáramos a la policía, que saliéramos de la casa. Fue entonces cuando escuchamos el sonido. Primero, el chirrido de la puerta principal. Ese chirrido específico que solo produce esa bisagra, ese sonido que ya habíamos aprendido a reconocer como la firma sonora de nuestra propia entrada. Luego, el golpe sordo de la puerta cerrándose. Y después, con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier carrera o grito, los pasos. Lentos, pesados,
subiendo la escalera. Apagué la linterna. Nos quedamos en la oscuridad absoluta del pasadizo, sin movernos, sin respirar, escuchando cómo alguien se acercaba al cuarto de Valeria desde el otro lado de la pared. No lo pensé, simplemente actué. Tomé a Valeria, la empujé hacia la entrada del pasadizo y salimos por el closet lo más rápido que pudimos en silencio. Cruzamos la habitación sin encender ninguna luz, salimos al pasillo, bajamos las escaleras pegados a la pared para evitar los escalones que crujían más y llegamos a la cocina trasera. Salí por la puerta del patio. Valeria salió detrás de mí. Cerré sin hacer ruido. Corrimos hacia la casa de la señora que vivía cruzando la calle. Era pasada la 1 de la madrugada. Toqué el timbre sin parar hasta que encendió la luz. Mi madre llegó 15 minutos después. La policía, 18. Entraron 5 agentes. Nosotros esperamos afuera. Tardaron 40 minutos. El hombre tenía 41 años. Había vivido en esa casa antes de que el banco la embargara 3 años atrás. Cuando perdió la propiedad, no se fue. Conocía cada rincón de la estructura porque él mismo había construido el pasadizo años antes, cuando todavía era el dueño. Cuando llegamos nosotros, simplemente ajustó sus horarios a los nuestros. Dormía cuando dormíamos. Se movía cuando salíamos. Comía lo que compraba en tiendas alejadas del barrio para no ser reconocido. No tenía antecedentes violentos. La policía lo dijo como si eso fuera un consuelo. Lo encontraron adentro del pasadizo, sentado en la bolsa de dormir, sin oponer resistencia. Según uno de los agentes, cuando encendieron la linterna sobre él, lo primero que hizo fue preguntar si Valeria estaba bien. No sé qué pensar de eso todavía. Nunca volvimos a esa casa. Mi madre rompió el contrato al día siguiente y aceptó la penalización económica sin discutir. Dormimos durante un mes en casa de mi tía. Valeria tardó casi 2 años en poder dormir sin luz. Yo tardé más. Lo que más me cuesta no es el miedo de aquella noche, es lo que descubres después, en el silencio de las semanas siguientes, cuando empiezas a reconstruir el tiempo. ¿Cuántas veces lo viste sin verlo? ¿Cuántas veces él te observó sin que lo supieras? ¿Cuántos de tus momentos privados, tus conversaciones, tus rutinas, tus vulnerabilidades formaron parte del inventario de alguien que vivía en la oscuridad detrás de tus paredes? Mi familia instaló cámaras en la nueva casa, sensores en todas las puertas y ventanas. Revisamos cada armario empotrado antes de poner una sola caja. Mi madre golpea los paneles de las paredes con los nudillos buscando el sonido hueco. El fenómeno tiene nombre. Se llama frogging, del inglés frog, rana, como los anfibios que se adaptan a vivir en espacios que no les pertenecen. Hay registros documentados en todos los continentes. Casos que duraron días, meses, años. Personas que nunca fueron descubiertas porque la familia se mudó antes. Personas que sí fueron descubiertas pero demasiado tarde. El dato que más me perturba es este. Los estudios sobre frogging estiman que en la mayoría de los casos documentados, la presencia fue detectada por un niño. Los adultos aprendemos a ignorar lo que no tiene explicación inmediata. Los niños no han aprendido eso todavía. Valeria escuchó los pasos la primera noche. Esta noche, cuando te vayas a dormir, te voy a pedir un solo favor. Golpea el panel del fondo de tu closet y presta atención al sonido que hace.